decidí que iba a ser Jalacables cuando tenía 15 años, porque me llevaron a mi primer concierto, era un concierto de Pearl Jam, y mi tío, el que me llevó, pasó muy temprano por mí, llegamos súper temprano al Palacio de los Deportes, justamente fue ahí, y empecé a ver a la gente que estaba subida en el escenario con sus bermuditas caqui, playerita negra, veía que subían, bajaban, estaban en constante movimiento, y en ese momento supe que yo quería estar sobre un escenario con unas bermudas y una playera negra el resto de mi vida. En ese tiempo no había muchas instituciones que dieran como la carrera o que estuviera cercanamente a lo que hoy en día ya muchas de las nuevas generaciones tienen como carreras en espectáculos. Entonces mi mamá se dedicó a buscar opciones y alternativas, y pues realmente no existían opciones de ese tipo en el país. Al final yo terminé estudiando una carrera que se llama Managed Leisure, que aquí en México ya después está catalogada como administración del tiempo libre, pero en otros países, que fue como donde yo me especialicé, es administración del ocio o administración de eventos. Entonces esta parte a mí me tocó estudiarla muy a fondo en Europa, y ahí fue donde más se desarrolló la parte de los eventos. Yo estoy muy contenta de que hoy en día ya existan opciones en otras instituciones para que la gente se vaya haciendo de una carrera que tenga que ver con el tema de la producción, porque algo que yo veía ya en la experiencia es que muchos productores se van haciendo con el día a día y con la experiencia en la parte operativa, y falta mucho la parte administrativa, que era lo que a veces yo veía en el país que hacía un poco de falta en el tema de orden. Y afortunadamente en el país ya estaban teniendo las nuevas generaciones esa opción de tener la enseñanza en la parte operativa junto con las prácticas, pero también esta parte administrativa que ayuda mucho a poder conseguir una buena logística y una buena metodología y administración de los eventos que hoy en día llevamos a cabo muchos estados y muchos compañeros de nosotros. Entonces prácticamente así empezó mi carrera. Y pues por cuestiones del destino, cuando yo le digo a mi tío que quiero ser jalacables, él me dice que tendría que meterme a estudiar a Ticketmaster. Muchos que estamos en el medio sabemos que Ticketmaster no es una escuela, y también no se dedica a la parte de los espectáculos 100%, ¿no? Sabemos que es una boletera. Y después de que yo regreso a México y me empiezan a buscar en diferentes empresas, saltar de una a otra, que eran para hacer sobre todo eventos para niños, eventos deportivos, eventos recreativos, y llegar a la parte de mercadotecnia con Nissan. Todavía no tenía ni un año con Nissan cuando me hablan para hacer una entrevista en una empresa que se llamaba Media Innovations, que en ese tiempo pertenecía a Grupo CIE. Y entro, y cuando la chica de Recursos Humanos me empieza a explicar qué es Media Innovations, que pertenece a Grupo CIE y que una de las empresas hermanas con las que trabajan es Ticketmaster, yo dije, wow, logré mi sueño, ¿no? O sea, ya estoy en Ticketmaster, ahora sí voy a poder a poderme dedicar a lo que yo estudié. Y afortunadamente me toca un muy buen equipo de trabajo, y la primera persona que cree en mí, Gabriel Guzmán, me jala hacia la parte de BTL. El BTL que llevaba Media Innovation era muy fuerte en esa época, tenían muchas marcas tanto nacionales como internacionales, pero yo todavía no producía. Yo estaba en una parte del área que le llamaban, era como un administrador del presupuesto. Y entonces yo lo que hacía era ayudarle a los productores a hacer el presupuesto, revisar los mejores precios, conciliar con los proveedores, ir optimizando los recursos para que ellos ya tuvieran todo lo necesario al momento de que se iban a montar o a generar las campañas. Y así fue como empecé a aprenderles a ellos, grandes productores en ese momento de BTL, y empecé yo a
pues a chupar toda la información que podía desde el tema administrativo, desde conocer lo que era la empresa, que no nada más me quedara yo con el conocimiento de lo que era Media Innovation, sino saber qué más hacían alrededor del Grupo CIE y aprender cómo producían ellos. Yo siempre he tenido como esta cosquillita de preguntarle a todo el mundo cómo hace su trabajo para que yo pueda entenderlo mejor, dependiendo del lado en el que yo me encuentro. Y al poco tiempo de yo haber entrado a Media Innovation, surge una fusión entre creatividad y espectáculos, que antes era Audiencias Cautivas, también de Grupo CIE, y Media Innovation. Y ahí en ese momento me entra un poco el ya no querer seguir, porque sentía que íbamos hacia una empresa que ya no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. No conocía realmente bien a lo que era creatividad y espectáculos y sentía que ya no iba en complemento con lo que yo estaba buscando. Pensaba mejor buscar oportunidades en alguna otra agencia que siguiera haciendo eventos de BTL. Y en lo que fue el cambio, que yo seguí trabajando en las oficinas que tenían en ese tiempo CREA en Santa Fe, me encuentro con Mitzi Valenzuela, que era la directora del Tianguis Turístico, platicando con ella sobre la experiencia que yo tenía de vida y laboral, de prácticas anterior y en el extranjero. Me dice que no abandone a la empresa realmente, que dé una oportunidad, porque es lo que yo siempre había querido. Me explica más a fondo de qué se trata creatividad y espectáculos y me jala a su área, y ahí empiezan ya los retos mucho más fuertes, porque ahí sí entré tal cual como productora, y con ella fue una confianza tan fuerte que a la semana de que yo estaba con ella me dio un evento de una licorera sin yo haber tenido antes esa experiencia, y obviamente tuve el apoyo de toda el área para que yo pudiera realizar ese evento. Hasta ahí, digamos que es la parte en la que yo del estudio al BTL paso a los eventos. Durante mucho tiempo estuve trabajando con Mitzi, colaborando en muchas producciones al mismo tiempo que mis compañeros, un súper equipo. Betty Asbun, que muchos que conocen a Betty está en Fórmula 1. Betty es de las maestras más grandes que tengo, a ella le aprendí muchísimo. La parte de la disciplina, el orden, el tener muy claro siempre la comunicación. Héctor Morfín, ¿quién más estaba en el equipo? Bueno, evidentemente Mitzi, todo el equipo de Tianguis Turístico, Lotta Svensson, muy buena productora también, y entonces con ellos se crea una gran sinergia y un gran trabajo en equipo que me van ayudando a crecer también hasta el punto en que yo quedé en un puesto medio, porque obviamente a diferencia de Media Innovations, en CREA el organigrama sí estaba como muy bien definido. En Media todos éramos gerentes, todos eran directores, y en CREA sí la experiencia y el nivel que se tenía de puestos, pues sí iba muy en base a la experiencia por años que ellos ya habían tenido en la historia de esta empresa. Al yo estar ya como pez en el agua prácticamente, y haciendo eventos constantes desde festivales masivos, me tocaba mucho hacer la parte de los autoshows, que yo disfrutaba muchísimo. Y esa parte de los autoshows fue muy chistosa, porque como yo venía de Nissan, a alguien se le ocurrió que yo sabía mucho de coches. Y pues no, yo venía de la parte de mercadotecnia, de vehículos, de cómo eran los lanzamientos y hacer las estandarizaciones en las agencias. Pero pues no era yo una mecánica al 100%, pero también esto me sirvió a que año con año los autoshows que se hacían, tanto el de Centro Banamex como el de Whisky Lucan, pues poco a poco fueran mejorando, obviamente, en lo que yo representaba a la empresa,
porque siempre te da esa oportunidad de año con año ir mejorando lo que tú viste, que anteriormente tuviste ahí algún problemita, lo podías resolver. Entonces, tuve muchísimos eventos con ellos, crecí muchísimo, aprendí muchísimo, hasta que llegó la oportunidad de que en una licitación Grupo CIE se gana el pabellón de México en Shanghai, y empecé a hacer yo de la mano con mi ejecutivo de cuenta la parte administrativa desde México. Y después internamente se hizo una licitación o bueno, como un pequeño concurso entre los empleados de quienes tenían como la mejor cualidad para poder llevarlo a cabo en sitio. Y salí yo seleccionada, obviamente por los estudios, el idioma, la cantidad que ya traía yo de eventos, porque en ese tiempo, a pesar de que eran internacionales y no recaía en mí la responsabilidad al 100%, sino en mi jefa, iba aprendiendo sobre lo que era el hacer un evento internacional. Aquí fue muy chistoso porque cuando Mitzi me llama y me dice que si me gustaría participar y que si me podría ir para Shanghai, pues la idea es que solo me fuera una semana o 15 días para que la gente que estaba en Shanghai, que había sido ya contratada, pues revisáramos como la parte laboral y que se manejara al mismo tiempo lo de Shanghai con México y que todos fuéramos una sola empresa. Y al final pues me avisan un viernes, al siguiente viernes salgo y pues yo ya no regresé hasta el otro año. Entonces, de la maletita que yo me llevé para irme 15 días, pues no me sirvió mucho y tuve que ir haciendo mi vida otra vez en Shanghai conforme pasó el tiempo. Y ese fue un evento muy grande y significativo para mí porque aprendí muchísimo. De entrada, yo nunca me pasó por la mente terminar en Asia, ni por vacaciones, ni por conocer la cultura, y terminé trabajando y queriéndola muchísimo y teniendo también muchos compañeros de trabajo que al día de hoy seguimos muy unidos, muchos en otros países, otros están en México, pero constantemente estamos en comunicación y fue una ayuda para mí también en temas de humildad, de poder llegar a un lugar en donde no me conocían, donde no hablábamos el mismo idioma, donde no tenía yo las bases de decir, pues es que en México hacemos así las cosas, porque los chinos tienen una manera muy particular de trabajar, entonces tienes que acoplarte a ellos y ellos se tienen que acoplar a ti, pero tienes que encontrar la manera de cómo hacerlo y también llegar a trabajar con personas que no se dedicaban realmente a la producción, pero que estaban laborando en un evento de esta magnitud para el gobierno de México. Todo el tiempo que estuve allá, pues evidentemente también tuve que aprender a hacer los eventos que nosotros recibíamos constantemente de los estados que iban a visitar el pabellón, y fue mi primer contacto con gobierno. Entonces, cuando se termina todo lo de Shanghai, se hace el cierre y yo regreso al país, empiezo a trabajar para los eventos de gobierno que tenían que ver con presidencia y con Secretaría de Economía. En ese momento estaba el secretario Bruno Ferrari, estaba Eduardo Seltner y estaba la licenciada Fenech, que eran los que estaban como a la cabeza de todo lo que sucedía y los eventos que se realizaban. Y bueno, dentro de lo que fue la compañía en CREA, pues también tuve directores que fueron muy grandes maestros para introducirme en la parte de aprender a tratar a la gente de gobierno, porque son clientes muy distintos a los que ya estábamos acostumbrados, y los eventos también se relacionan de una manera muy particular, porque ahí sí hay cambios en 2 segundos, de un día para otro, te cambian completamente la estructura del evento, o te piden un evento 3 horas antes y tienes que encontrar la manera de cómo solucionarlo, y eso a mí me ayudó muchísimo para poder tener hoy en día la capacidad una capacidad de respuesta mucho más rápida y una búsqueda interior de decir, no, si se tiene que poder, de alguna manera se va a poder, o si no se puede poder dar alternativas, que eso es algo que yo he defendido desde hace muchos años. Hay mucha gente que de entrada trae el no
Y es como, ok, no me digas cómo no, dime cómo sí lo vamos a hacer, cómo sí se puede realizar. Y la parte de gobierno creo que eso fue lo que a mí me dejó, me ayudó muchísimo al buscar alternativas constantes en poco tiempo y a desarrollarme personalmente en el tema de la paciencia, en el tema de la actitud, porque los personajes con los que te llegas a topar constantemente en este tipo de eventos no son sencillos, no son fáciles y a veces sí pueden deteriorar tu estado de ánimo, tu manera de reaccionar, y a mí me ayudó mucho a que después eso fuera como bajando la intensidad de lo que también en su momento o en el pasado se creía que era un productor, ¿no? O sea, al final del día, hoy en el 2020 yo te puedo decir que todos somos iguales, todos merecemos las mismas oportunidades y todos tenemos esta oportunidad de platicar uno al otro, de llegar a ciertas conclusiones constantemente en base al diálogo, no nada más de la imposición de las ideas de uno o del otro. Entonces, esta parte de poder sobrellevar y conocer a un cliente distinto me ayudó muchísimo para que los clientes que yo he tenido al día de hoy sea una relación mucho más cercana, mucho más amena, y que las negociaciones o los cierres ya de los eventos que he tenido de gobierno al día de hoy son mucho más rápidos y muy significativos en la parte de no que sean más fáciles, sino que quizá no sean tan complicados. Justamente por el tema de gobierno, que es muy, muy pesado, por lo menos para mí, hay compañeros que yo conozco al día de hoy que les encanta trabajar eventos de gobierno y sin ellos no podrían, yo creo, que seguir haciendo eventos. Cada quien de igual, cada productor tiene como la línea de qué le gusta más. Hay productores que les gustan más los espectáculos, hay quienes les gusta más la televisión, el cine, hay productores que les encanta el BTL, que les encantan los conciertos, hay productores que les encantan los eventos de gobierno. A mí, por supuesto que me gustaban por los retos, pero sí llegó un momento en el que me cansé y fue cuando decidí separarme de CIE. Y también pues como pasar de esta parte de la niña chiquita a crecer, ser niña grande y decir, bueno, pues yo les agradezco mucho las enseñanzas, la paciencia, la oportunidad, pero seguramente hay algo allá afuera también para mí. Y soltar la mano de las personas que me enseñaron producción, pues al principio da miedo, pero después empecé a ver que tenía muchas oportunidades. Y entré como directora de producción a varias agencias que colaboraban entre sí. No es como de que saltara de una a otra, sino que estaba como en el mismo grupo de agencias, porque empecé a darme cuenta que las agencias de marketing tenían personalidades creativas muy buenas, tenían ideas increíbles, pero al momento de ganarse esas licitaciones no tenían personales que lo operaran correctamente o quizá con la experiencia que necesitaban, sobre todo por el manejo de materiales, el conocimiento y negociaciones con proveedores, el manejo de los tiempos, el manejo del estrés. En las agencias a veces, o en su momento a mí me tocó esto, que el estrés para ellos se los comía en cosas, digamos, poco complicadas para mí como productora, quizá para ellos al ser nuevo se les dificultaba esta parte y los veía demasiado estresados cuando yo podía darles como esta guía de cómo generar una mejor oportunidad de negocio. Y entonces así fue como me empiezo a desarrollar con las agencias y estuve muy a gusto también unos años. Mucho BTL con ellos o eventos un poco más chicos, VIP, porque los lanzamientos de marca generalmente son invitaciones a personas un poco más específicas o con públicos más pequeños. Y afortunadamente dentro de ese tiempo hubo una licitación muy grande con una de ellas y se ganaron un festival para alrededor de 80,000 personas en Puebla de una armadora. Y al ganárselo fue un trabajo de 9 meses, pues planeando todo este festival.
con escenarios, artistas, un museo, juegos, mucha promoción antes de realmente como los que estamos acostumbrados a hacer festivales, como se va desarrollando, solamente que este era privado. Y entonces para ellos fue una experiencia también muy rica junto a mi persona, porque para mí era como la primera vez que yo iba a hacer un festival prácticamente sola, y no por la agencia, sino porque yo ya no tenía una gran cabeza que me pudiera decir, estás haciendo esto mal, o no, yo te doy los lineamientos y tú simplemente síguelos. Entonces, este evento para mí también me marcó mucho porque fue poder trabajarlo al 100% mis decisiones, y toda la gente de estas agencias confiaba en mí al 100% y todos colaboramos para poder llevarlo a cabo. Incluso había personas que trabajan en la agencia que nada tenía que ver con la parte de la operación de eventos y se sumaron en ese momento para poder vivir la experiencia y poder llevarlo a cabo, independientemente de toda la gente de operación que se contrató en ese momento. Entonces esta vivencia para mí es como muy bonita porque también se les queda a ellos. No tiene mucho que volví a colaborar con ellos en un evento y platicaba con el dueño de la agencia que me decía Fer que es de su carrera como dueño de una empresa, es de las cosas más bonitas que ha vivido, donde más se ha divertido, donde más dijo, wow, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces ese tipo de cosas son las que a mí me gustan mucho como productor, que se te quede en la memoria un evento, porque al final es el objetivo de nuestro trabajo, generar un evento, un show, una memoria de algo que tuvimos durante el tiempo libre y que los asistentes lo recuerden con esas ganas. Eso habla muy bien de tu trabajo y de lo que desarrollaste para que también ellos vayan buscando ese tipo de cosas en un futuro. Obviamente todo tiene que ver con el negocio. Son negocios, sí, pero cuando tú lo puedes disfrutar como público, eso te llena muchísimo también. Bueno, hace muchos años en Ixtapas y Guatanejo teníamos una convención de farmacéuticos y la estrella de la noche era un nuevo producto para niños que combatía la alergia. Obviamente, dentro de todo el performance que se tenía que hacer para este lanzamiento, tenía que entrar pues algo como muy fuerte que llamara la atención, y decidieron meter a la mascota para que se animara durante la develación del nuevo producto. Nosotros teníamos ya ahí a la mascota, que era una botarga, misma que realmente nadie revisó en su momento, hasta que se acercó ya la parte de la develación dentro de la agenda. Entonces, oye, revisa la botarga, que no sé qué, sí, ya está. Y nos mandan a hablar para que nos demos cuenta que la botarga estaba hecha para una persona muy bajita, incluso pensamos que era para niños. Y al haber pensado nosotros que operativamente cualquiera del staff se lo podía poner y la iba a utilizar, pues en ese momento se nos complicó porque a nadie le quedaba, hasta que todo el crew, ¡pum!, me volteó a ver a mí. Yo mido 1.50. Y pues me tuve que convertir en la mascota de esa develación y tener mis 5 minutos de fama sobre el escenario. Ahí todavía en el 3, 2, 1 a mí me entró un poco el nervio de salir e interactuar con la gente. El calor dentro de la botarga me estaba matando y asfixiando, sumándole los nervios, obviamente. Pero ya cuando di el primer paso en el escenario y la pyro explotó junto a mí, me sentí ¡wow! Entonces, por eso digo que tuve mis 5 minutos de fama, porque todo el mundo coreó y cantó conmigo, bailamos la conga, nos tomamos fotos. Interactué con todas estas personas con las que no me imaginé 5 minutos antes haber tenido un contacto, justamente porque siempre estamos acostumbrados a trabajar en el backstage. Y también aprendí a que en cualquier momento
Esto da la vuelta y te conviertes en parte del espectáculo. Bueno, yo les diría que tengan paciencia, todo llega en el momento que tenga que llegar, pero para eso le dediquen todo el tiempo posible a crecer, a aprender, a capacitarse constantemente. Esta carrera es de capacitación constante. Lo que tú aprendiste hoy, mañana ya es el doble y pasado es el triple. Y no con esto quiere decir que tengan que tomar todos los cursos habidos y por haber y aventarse maestrías, doctorados. Lo que platicábamos, si conocen gente en el medio, pregunten. Esta es una gran parte de la capacitación, preguntar, preocuparse por sentarse a preguntar y saber cómo trabajan las demás personas. ¿Qué hace la gente de audio? ¿Qué hace la gente de luces? ¿Qué hace la gente de videoproyección? ¿Qué hacen los de rigging? ¿Qué hacen los de comida? ¿Los de prensa? Todas y cada una de las áreas, ustedes tienen la oportunidad de sentarse y preguntarles, y eso les va a ayudar a crecer. Primero que nada, van a entender a sus compañeros, y segundo, les van a dejar conocimientos, porque el día de mañana que ustedes estén con un cliente o con un ejecutivo de cuenta o de marca y les pregunte si algo se puede hacer, pueden preguntar primero con los especialistas, pero si ustedes van teniendo ese crecimiento dentro de las diferentes ramas de la producción, es más fácil que ustedes puedan detener ciertas cosas o solicitudes e incluso contestar antes de, para que a ustedes en su crecimiento laboral les vaya a ser benéfico. Entonces ese sería mi consejo, que se acerquen a cada una de las personas con las que colaboren y que tengan paciencia, mucha paciencia, porque no solamente en el hecho de que al día de mañana ya quieran ser los superproductores, no, paciencia en el hecho de que llegan los eventos en el que tienes que salir de viaje, paciencia en el que a lo mejor no has regresado de la gira, paciencia ahorita, mucha paciencia, los eventos van a volver, tengan paciencia, el trabajo se va a recuperar y esa misma paciencia les va a dar la oportunidad de abrir su mente y buscar opciones en este momento y en los que vengan. Todo el tiempo se va a tratar de eso. Busquen opciones y alternativas dentro de su trabajo. Ese es mi consejo. Muchas gracias a todos por haber compartido conmigo experiencias sobre la producción en este capítulo de Productores. Si quieren encontrarme en redes, estoy como Denise Hernández en LinkedIn y como Denastagram en Instagram. Mucha suerte a todos, nos vemos pronto.